En lo que no se ponen de acuerdo tampoco es en la deuda. Hay que separar las deudas del Estado con el IES para entender mejor la situación. Una es el 40% que entregaba por concepto de las pensiones jubilares, que no solo debía a este gobierno, sino que le debían al IES desde 1985. Una vez que se dolarizó la economía, en la época de Gutiérrez hicieron la conversión a dólares. 20 años de deudas se redujo a solo 400 millones de dólares. Y ni aún así los pagó. Por fin un gobierno con la voluntad política de cancelar la deuda histórica que tenía con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El actual régimen canceló la factura de otros gobiernos y con intereses. En total, 888 millones de dólares. Y ha pagado hasta diciembre de 2014 el 40% para las pensiones jubilares. Pero lograr saldar esta deuda no fue en un corto tiempo. Antes se firmaron 3 convenios de pago, en el 2008, 2009 y 2010, comprometiendo al Estado a cancelarla. Pero allí también le advertían de otra deuda, la de las atenciones médicas. ¿Saben qué es lo que nos exige que paguemos? La atención de salud de los jubilados. O sea, una de las razones de ser del IES es la atención a jubilados. Pero se inventaron una ley en el 2001, 2002, diciendo que la atención de salud de los jubilados la tiene que pagar el gobierno. ¿Ustedes entienden eso? Y las enfermedades catastróficas de los afiliados también se las tenemos que pagar el gobierno. Aunque el presidente no esté de acuerdo, curiosamente ese artículo de la Ley de Seguridad Social no fue modificado. Así que según el IES, el Estado le debe por esas prestaciones 1.800 millones de dólares. Gracias a Dios, la deuda no es cuantificable, es indeterminada, nunca se hizo el reglamento, así que no hay cómo cuantificar la deuda y esta ley es absolutamente inconstitucional. Yo no le daré 20 centavos más a la Seguridad Social para todas sus ineficiencias, compañeros. El reglamento existió. El 4 de febrero de 2009, Ramiro González, que en ese entonces era el representante del Ejecutivo en el Consejo del IES, envió al presidente de la República un proyecto del reglamento. Pero quedó ahí. Nunca hubo una respuesta para su aprobación. Sin embargo, existen otros documentos, como los convenios de pago, firmados el primero por el exministro de Finanzas Fausto Ortiz y los otros 2 por Patricio Rivera, quien ahora es el ministro coordinador de la política económica. Y que en una entrevista a diarioelcomercio.com el 13 de marzo de 2012, Rivera los reconoció y se refirió a ellos. Respecto de esto, como manifestábamos hace un instante, el Estado tiene una comisión interinstitucional en la que trabajan el Ministerio de Finanzas, la Seguridad Social y en el caso de Salud, el Ministerio de Salud. La una básicamente se concentra en el 40% de pensiones, esa tiene un mayor nivel de avance. La otra analiza el tema de salud, como yo les comentaba hace un instante, ahí tenemos un nivel de trabajo mucho más fuerte. Estaremos gustosos de, cuando ya tengamos las cifras definitivas, anunciarlo públicamente. En el acta de compromiso de pago del 2010 se expusieron valores por los años 2008 y 2009. Como lo dijo el ministro Rivera, la comisión que se reunía entre las dos partes debía definir la deuda total. Aún así, el gobierno ha anunciado una acción de inconstitucionalidad por ese valor. El gobierno ha firmado convenios reconociendo el concepto de la deuda. Se argumenta de que no se ha reconocido el valor específico. Pero ya han pasado varios años y no es aceptable para quienes somos los afiliados de la Seguridad Social que se nos diga de que este valor no se ha podido determinar, que no existe un reglamento, que no se han reunido las comisiones que tienen que trabajar este tema. Se entiende que los funcionarios públicos tienen que cumplir su obligación y este concepto de deuda está claramente establecido en la ley y se tiene ya que determinar el valor exacto a pagar. Eso es lo que aparentemente no se ha terminado de hacer. No hemos modificado el artículo 10, literal D, donde establece que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que brindar la atención de salud a los afiliados, como también que el Estado tiene que aportar, contribuir para brindar esta prestación. Esa participación del Estado sigue contemplando en la ley. Yo personalmente creo que tiene que el Estado aportar para mejorar la atención. Hemos hecho cambios fundamentales. ¿Pero qué pasa si no le pagan ese dinero al IES? ¿El Seguro Social tiene plata? La respuesta es sí, la tiene por ahora, en fondos de ahorro e inversiones. Y están en el banco del IES, que creó este gobierno,
y que también administra. La ley establece claramente que el seguro social se administra por seguros, con los seguros divididos. Existe el seguro de pensiones, el seguro de salud, el seguro de riesgos del trabajo, el seguro social campesino. De la misma forma, cada uno de estos seguros tiene un fondo y el banco administra e invierte estos fondos que están separados y que se deben administrar de forma técnica en forma separada, valga la redundancia. Por ejemplo, en este momento o a febrero del 2015, el fondo de pensiones tenía aproximadamente 8.391 millones de dólares. Solamente el fondo de pensiones, pero en su gran parte esto constituye cartera hipotecaria y bonos del Estado. En cambio, el fondo del Seguro de Salud pasó de 900 millones de dólares en el 2009, en el 2011 bajó a 611 millones de dólares, en el 2014 a 52 millones, es decir, ya se ha consumido el fondo del Seguro de Salud porque obviamente se ha construido hospitales, se ha comprado equipamiento, se paga la contratación de médicos, enfermeras, medicinas, etc. Entonces, cada fondo tiene un valor y cada fondo se administra separadamente. Los servicios en salud en el 2014 presentaron un déficit de 400 millones de dólares. ¿Por qué? Porque además de las inversiones, la cobertura del IES también ha crecido. El seguro no solo cubre a 3 millones de afiliados, sino a 9 millones de personas, incluidos los afiliados y pensionistas por invalidez, sus cónyuges e hijos menores de 18 años. Solo este grupo de hijos son 4 millones y no cotizan ningún tipo de aporte por los servicios de salud. Por eso hay propuestas dentro del mismo Consejo del IES para poner un porcentaje mínimo para pagar una prima por los hijos de los afiliados. Mientras tanto, y sin las cuentas claras, los gastos podrían superar incluso los fondos de ahorros para el futuro. Si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales periodísticos, recuerde que todo lo encuentra en www.ecoavisa.com/visión360. Al volver, la desgarradora historia de los neonatos que fallecieron como consecuencia de una mortal bacteria en un hospital público de Guayaquil y cómo hasta hoy no hay justicia. Ya regresamos. Cuando uno lo tiene en la barriga, uno lo soba, le da cariño y ellos comienzan a dar pataditas con muchas ansias, con ganas de tenerlo en los brazos, pero nunca fue así.